Bien, estamos listos ya, hermanos. Vamos a arrancar. Ahora sí, un servicio más. Aquí de su Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Estamos saludándolo desde Costa Rica, en Cartago. Cartago queda como unos 25, 24 kilómetros de San José. Un pequeño remanente que tenemos aquí. Ya, si Dios lo permite, el próximo año estaremos en nuestro 10º aniversario de la Iglesia de Cartago. Ya 10 añitos. Si Dios lo permite, obviamente nos da vida de aquí a allá, ¿no? Pero bueno. Gracias. Bueno, uno dice 10 añitos, pero 10 años cuesta, ¿eh? Por lo menos yo veo videos de hace 9 años y no me ven algunas canas que ya tengo. Pero bueno, está bien. Ese es otro tema. Así es que dale la bienvenida a toda la gente que nos acompaña a través de nuestro canal. Hoy es domingo 3 de diciembre. Estamos estrenando un mes. Como diría, hoy es el inicio del fin de año, ¿no? Que la gente empieza a celebrar el fin de año desde noviembre, octubre, pero digamos que hoy es el primer domingo de diciembre, ya se nos fue este 2023. Y bueno, agradecidos con Dios por todo lo que hemos podido hacer y por lo que no hemos podido hacer también, ¿no? Porque lo que uno haga o no haga, siempre las cosas nos dan algo de enseñanza, ¿no? Son tiempos de reflexionar, ¿por qué no hice lo que tenía que hacer? ¿Qué me faltó? O sea, ¿estuvo en mis manos, no estuvo en mis manos? Tanta cosa que uno hace en estos meses, ¿no? Pero bueno, ahí tendremos oportunidad más adelante de hablarlo, ¿no? Así es que bienvenidos a todos, hermanos. Vamos a ir a la palabra de una vez. Busquen sus Biblias, el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, vamos a leer 3 versículos. Usted ahí en el video también, animarlo, busque una Biblia, tenga una Biblia cerca. O sea, subráyela, no la maltrate, eso sí, es que a veces la gente cree que la Biblia, pastor, pero es que ¿cómo la voy no, consiga un resaltadorcito de colores sin maltratarla, que se sienta que usted ha pasado por ahí. A veces es gratificante cuando usted va y busca un libro y usted ve que usted ya pasó por ahí, ¿no? Ahora, lo importante no es pasar por ahí tampoco. Lo bueno es que usted haya pasado por ahí y que haya entendido, ¿no? Que haya asimilado lo que leyó, porque de nada le sirve haber pasado por ahí si no se acuerda de que pasó por ahí. Eso es como la canción aquella, ¿no? El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Ve, el maestro de Galilea pasó por aquí. No sirve que pase por aquí, sirve que pase, pero que se quede con nosotros. Amén, hermanos. Bien. Mateo 5:14, hermanos. ¿Estamos ahí todos? ¿Qué dice el título? A ver si estamos todos ubicados. La luz del mundo, dice. Dice la palabra del Señor, hermanos. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos, no solamente de leerla, Señor, de valorarla, de asimilarla, de entenderla y de vivirla, que es lo más importante, Señor. Corazones agradecidos, estamos hoy aquí en torno a ella, Señor, para escuchar con oído atento el consejo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Así es que disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para recibirla. Y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, les decía ahorita, hermanos, que estamos arrancando un mes que es bien particular, ¿no? O sea, la llegada de diciembre se nota hasta ¿en qué? ¿Cómo sienten ustedes que, sí, el qué? El clima, ¿cierto? Ya uno ve unos soles resplandecientes, pero es un sol diferente porque es un sol con brisa, ¿no? Y los fríos de diciembre, que a mí en lo personal me encanta el clima de diciembre, o sea, me gusta mucho. Pero bueno, llega diciembre, hay una canción por ahí que dice, aquí no se escucha mucho, en Colombia dice, llegó diciembre con su alegría. No sigo más porque eso es totalmente secular, ¿no? Pero me quedo con eso, ¿no?
Es un mes particularmente alegre, ¿cierto que sí? ¿Qué otras cosas caracterizan la llegada de diciembre? Bueno, no solo diciembre, les decía que fin de año empieza desde octubre, pero digamos que la mayoría de la gente, uno desde el 1 de diciembre, los primeros días o los últimos días de noviembre comienza ya a ver árboles por todos lados, pinos y todo eso. Y no vamos a hablar de la Navidad porque, pues bueno, no falta obviamente los que comienzan. Recuerden que en la vida y en las cosas de Dios hay de todo, ¿no? Yo les digo a ustedes la salvación inmediatamente. Los que dicen que se pierde, los que dicen que no se pierde. No, que hay que adorar levantando la mano. Los que dicen que hay que levantar la mano, los que dicen que no hay que levantar la mano. ¿Entienden? Dos posiciones. Y uno trae el tema de la Navidad. Los que dicen que eso se celebra, que no se celebra, que eso es pagano. O sea, la discusión del origen de la Navidad, eso no tiene discusión. Nosotros sabemos que la Navidad es algo totalmente pagano, que no tiene nada que ver con los cristianos. Está bien. Pero es una época que hay que vivirla. Recuerden que nosotros estamos en este mundo, estamos en la carne, estamos en este cuerpo, estamos en este sistema. Hay que vivirla, son tiempos que hay que aprovecharlos. Son tiempos alegres. Son tiempos donde los sentimientos se afloran. Yo alguna vez les contaba cuando yo trabajaba, ya no trabajo ahí, en esa empresa de encuestas, ¿se acuerdan? Que nosotros no hacíamos estudios en diciembre porque diciembre es un mes particularmente engañoso. Usted no puede ir a entrevistar a una persona de cómo se siente porque todo el mundo está feliz. Y usted no puede ir a hablar del costo de la vida porque la gente dice, bueno, ahorita no me interesa porque ahorita hay platita extra, ¿no? ¿Entiende? Entonces todo el mundo quiere a todo el mundo. Todo el mundo saluda a todo el mundo. Todo el mundo visita a todo el mundo. Bueno, cuando digo todo el mundo, saben a qué me refiero, ¿no? Entonces, es un mes engañoso donde realmente hay un derroche de sentimientos, ¿no? Y ese derroche de sentimientos es lo que nosotros como cristianos tenemos que aprovechar. Hay gente que es muy sensible en estas fechas y se presta para que uno se acerque, les hable, comparta en familia. Hay familias que nunca se ven sino en las Navidades, entonces hay que aprovechar esos momentos para primero por medio del testimonio uno, digamos, presentarles a un Cristo que tal vez no conocen, ¿no? Sin necesidad de estarlos bombardeando ahí con predicándoles en todo momento, aunque uno tiene que hablar con el testimonio y todo eso, hay que saber identificar los tiempos, hermano, ese es el mensaje, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, diciembre les decía, pues obviamente es bonito, a mí me parece que es una época bonita. ¿O no les parece bonito todo lo que es el alumbrado, las luces, las casas desenredan sus extensiones eléctricas y las extienden y todo el mundo ilumina sus casitas, ¿cierto? Sí, entonces es bonito realmente ver así tanto colorido como tal. La Navidad, hermanos, o todo lo que tiene que ver con esta época, ustedes saben que varias veces lo hemos visto, ¿no? Hay 3 evangelios que son sinópticos, nada más para que ya lo tenga ahí, y ya usted lo debería manejar así. ¿Por qué son sinópticos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hay 3 evangelios sinópticos y hay uno que no? Que se sale del molde. Marcos, Mateo, Lucas son evangelios sinópticos porque presentan la vida de Jesús casi que muy parecido, ¿no? Aunque cada uno desde su punto de vista, obviamente uno lo presenta como rey, otro como siervo, otro como hombre, Lucas, pero ellos relatan, si ustedes ven esos 3 evangelios, relatan lo que es el nacimiento del Señor y que el ángel vino a María y todo lo que ustedes conocen, ¿cierto? ¿Sí? El evangelio de Juan, no. Usted no va a encontrar en el evangelio de Juan nada de eso, que el ángel vino a María y que le dijo que sí, que nada, eso no está en Juan. Porque el evangelio de Juan se concentra en ¿qué? En la última, sí, en la divinidad de Dios, pero se concentra en la última parte del ministerio del Señor, ¿cierto? Entonces lo único que usted encuentra, digámoslo, en el evangelio de Juan, de lo que tiene que ver con el nacimiento del Señor es lo que está en Juan, no lo busque, en Juan 1. Por ejemplo, Juan 1:7 dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Quién vino de testimonio para que diese testimonio de la luz? ¿Quién? Juan el Bautista, ¿cierto que sí? ¿Recuerda que él vino a qué? Preparar el camino. No está hablando de Juan el Bautista, dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Cristo, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz. Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz de Cristo, ¿cierto? Aquella luz verdadera que alumbrará a todo hombre, venía a este mundo. Ya, eso es lo que comenta Juan de lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿acuerdan que les dije que estos 3 evangelios presentan a Cristo
muy en su humanidad, y Juan lo presenta mucho como Dios, como lo que Él es, ¿no? Como la luz. Y Él hace mucho énfasis en Cristo como la luz. ¿Por qué sucede eso con Juan y no con los otros? Bueno, obviamente acuérdense que Juan recibió algo que los otros 3 evangelistas no recibieron. ¿Qué recibió Juan? Ubiquemos a los 4 evangelistas, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. ¿Qué recibió Juan de parte de Dios que no recibieron los otros 3? ¿Profecía de dónde? ¿En qué libro? No, pero Apocalipsis. ¿Acuerdan? ¿A quién se le reveló la revelación de Cristo? ¿A quién se le dio? A Juan. ¿Cierto que sí? Juan fue llevado al tercer cielo también y se le mostró lo que habría de pasar. Y de hecho Juan recibió una misión que está en Apocalipsis también, que le dice, lo voy a leer para que no digan que yo bateo. Apocalipsis 1:19 dice la palabra del Señor, que fue la orden que le dieron a Juan: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser. Esa fue la misión de Juan, ¿no? Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Las que han de ser es todo el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 en adelante, de todo lo que va a pasar en el fin de los tiempos. Pero lo que has visto ¿cuándo? Cuando Él caminó ¿con quién? Con Cristo, ¿cierto? Todo. Y como Él aquí recibió la revelación de lo que era Cristo en la parte ya de la revelación final, o sea, no lo vio allá el hijo del carpintero, que también lo vio y lo escribió, obviamente. Pero él tuvo aquí en Apocalipsis la oportunidad de ver una revelación diferente de lo que era Cristo, ¿no? Por eso es que el enfoque de Juan es totalmente diferente. Es un evangelio que no es sinóptico, es un evangelio que muestra más la deidad de Cristo. Pero bueno, no nos vayamos por allá, todo eso, ¿no? Entonces, volvamos al tema. Obviamente, les decía que diciembre se caracteriza por muchas luces como tal. Esta prédica se llama La Luz del Mundo. Vamos a estar hablando de la luz, que de hecho Juan presenta a Cristo como ¿qué? La luz que habría de venir, ¿no? Y que vino. ¿A qué viene la luz? Alumbrar. ¿A qué sirve la luz? Para alumbrar, ¿cierto que sí? Entonces, decíamos que veíamos muchas casas muy iluminadas y muchas luces, pero eso no nos garantiza de que realmente las personas que habitan en esas casas no estén en tinieblas. ¿Cierto que no? Porque ¿qué es lo que uno ilumina? Las casas, ¿no? ¿Y qué es lo que hay dentro de las casas? Personas que conforman ¿qué? Hogares. Porque no es lo mismo una casa que un hogar. Por eso es que a veces dentro de una casa pueden haber varios hogares. Yo me acuerdo de la definición clásica de lo que es un hogar, ¿no? Un hogar son una o más personas que viven bajo un mismo techo, que comparten gastos o comparten cosas en común. Esa es la definición según el INEC de lo que es un hogar, ¿no? Entonces, la casa puede estar muy iluminada, pero eso no garantiza que sea un hogar iluminado, ¿no? De hecho, uno sale a la calle y ve mucha gente que vive en amarguras. Estas son épocas que les decía que se afloran muchos sentimientos, y no todos los sentimientos necesariamente son alegres. Hay mucha gente que en esta época se deprime, que le da tristeza, que se aíra automáticamente. O sea, gente que no le gusta la Navidad por diferentes razones. Hay cosas que no ha superado, hay cosas que no ha perdonado, hay etapas que no ha trascendido de ellas, ¿no? Pero bueno, el caso es que lastimosamente esa es la realidad de muchas personas, que aunque haya muchas luces en sus casas, sus corazones viven totalmente a oscuras, ¿no? Eso es una realidad, eso lo sabemos exactamente. Esto que les acabo de decir fue algo que le pasó al pueblo de Israel también, ¿no? Y antes de que nos metamos a lo que leímos ahorita del Evangelio de Mateo, de la luz del mundo, quería que fuéramos un momentico a ese episodio que vivió el pueblo de Israel en la época de Isaías, haciendo alusión a esto de que la gente caminaba en penumbras, ¿no? ¿Y por qué camina uno en penumbras espiritualmente hablando? ¿Por qué? Porque no tiene la luz. Si en lo natural usted está a oscuras porque no tiene la luz, espiritualmente, ¿por qué está en penumbras? Porque no tiene la luz también. Entonces vamos a ir un momentito al libro de Isaías. Deje marcado ahí Mateo, porque ahorita vamos a volver ahí. El libro de Isaías, capítulo 8. Mientras usted busca el libro de Isaías, capítulo 8, nada más. Esto de esta época que estamos arrancando
La época de la Navidad, por más que, y no vamos a entrar en la discusión de que si Jesús nació en diciembre, ya todos sabemos que Jesús no nació en diciembre, ¿no? Pero aquí, acuérdense que hay cuatro eventos que son claves para la iglesia cristiana. 4 eventos. ¿Cuál creen ustedes que sería el primero? El nacimiento de Jesús. Está bien. Que si fue en diciembre, que fue en agosto, pero que nació. Entonces el nacimiento de Jesús es el primero. ¿Cuál creen que es el segundo? La muerte del Señor. Su crucifixión, ¿cierto que sí? ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál? La resurrección, ¿cierto? ¿Y cuál sería el cuarto? ¿Cuál? Pentecostés. Porque, digamos, para la iglesia, ¿no? O sea, la ascensión de Jesús es importante y todo eso, pero más importante que la ascensión es que Él dijo que cuando llegara allá iba a ¿qué? A mandar al Espíritu. Entonces, esos son 4 eventos muy importantes para la iglesia cristiana y hay que celebrarlos. Entonces, la Navidad o la celebración, la conmemoración del nacimiento del Señor, pues es importante. Y si esa es la época en la que tenemos que rememorar eso pues qué bueno, ¿no? Está bien. Pero vamos a ir un momentito allá a Isaías capítulo 8 y les pongo el contexto nada más. En Isaías capítulo, más atrásito, en Isaías capítulo 7, habla de un mensaje de Isaías a Acaz, ¿cierto? Dice el título antes del 7. ¿Qué pasaba? Había un rey que se llamaba Acaz y él estaba muy agobiado porque se sintió sitiado por 2 grandes enemigos. Uno era el ejército de Asiria, que era uno de los más poderosos de la época, y el otro era el reino de Israel también, que ustedes saben que Judá e Israel no se llevaban, ¿no? Entonces Israel y Asiria se juntaron o se aliaron ¿para qué? Para atacar a Judá. Entonces Acaz, que era un rey temeroso de Dios, consultó a Isaías de qué era lo que debería hacer. Entonces le dice: Isaías, tú eres profeta de Dios, ¿qué hacemos? Porque se nos vienen encima estos 2 enemigos, ¿no? ¿Qué hacemos? Y entonces Isaías le dijo: está bien, yo voy a consultar a Jehová y tal, y como él me diga te lo voy a decir a ti, porque para eso me llamaron, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué pasa? Dice el capítulo 7, versículo 3, ya habiendo obviamente consultado a Isaías, a Dios, dice: entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jaúd, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas, no se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Ramalias. Entonces, el hombre va y le dice: pregúntale a Dios que qué debo hacer. Viene Isaías y le dice: mira, él le mandó a decir que tranquilo, que se estén quietos. Entonces, ni el mismo rey Acaz estaba preparado para esa respuesta, ¿no? Porque uno con un problema encima y que alguien le diga: tranquilo, no te estreses. No todo el mundo está preparado para un consejo de esos, ¿cierto que no? Ustedes han visto, en mi casa hay un salmo ahí en la pared que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, o Jehová, ¿no? ¿Cómo cuesta estar quietos, hermanos? Cuesta mucho. De hecho, Acaz no se quedó quieto, ¿no? Porque casi siempre esta gente decía: pregúntale a Dios qué tenemos que hacer. Y cuando les decían ¿qué hacían? Lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Acaz? Hizo una alianza ahí con el rey de Asiria para evitarse de pronto los ataques y todo ese asunto. Y a corto plazo le sirvió, pero después no, porque lo destruyó. Entonces vamos a lo que quería leerles, ¿no? Entonces, dice en el capítulo 8, de hecho, de los consejos que había del Señor hacia Acaz y a su pueblo, le decía: estén tranquilos, no teman a esos par de tizones que habló ahí. En el capítulo 8, versículo 12 le dicen: no se preocupen, no llamen conspiración a lo que los demás llaman conspiración, ni teman a lo que los demás tengan miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, y sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Todas esas recomendaciones le daba Dios a ese pueblo, ¿cierto? Más adelante, en el versículo 19, decía: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Entonces, primero, hay un error tremendo que estaba ahí.
El pueblo no estaba consultando de todo a Dios. ¿El pueblo estaba consultando a quién? Adivinos, agoreros, hechiceros, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tiene el pueblo, no solamente de ese entonces ni hoy en día, ¿no? Muchas de las personas que yo les comentaba ahorita, que a pesar de tantas luces y todo eso, tienen su corazón en medio de las tinieblas y tienen su corazón lleno de tristezas, de amarguras, no consultan a Dios. Estas son épocas que se prestan para que la gente comience a consultar, ¿qué? Horóscopos, las profecías del 2024, cómo va a estar mi suerte para aquel entonces. Comienzan a leerse las manos, comienzan a hacer riegos en las casas. Bueno, y se los digo porque cuando yo estaba en la católica, estas son épocas que se usan para limpiar las casas, ¿no? Con riegos y todo ese asunto. Y les conté que en Colombia hay un almanaque que se llama Almanaque Bristol, ¿no? Que sale en estas épocas porque es del 2024, por ejemplo, y eso se vende como pan caliente. ¿Qué trae ese almanaque? Las profecías, los vaticinios, las adivinanzas del próximo año, y la gente le gusta eso, ¿no? A la gente no le gusta consultar lo que dice Dios en su palabra, porque de pronto Dios le dice, estad quietos y reposad, y eso no le gusta, no es una respuesta que la gente anda esperando, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces el pueblo no estaba consultando a Dios, el pueblo estaba consultando a otras fuentes, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero eso no es nuevo. Claro que no. Acuerden lo que hizo Saúl también, ¿no? Se fue a consultar una hechicera y por allá también. ¿Por qué? Porque esa es la típica del ser humano, de creer en Dios, pero no creerle a Él. Porque Él te va a decir, tranquilo. O sea, ten presente quién es el que está contigo. Pero no, estamos en un sistema, ¿qué? Donde queremos todo, ¿para qué? Para allá, ¿no? Para allá, respuestas inmediatas, ¿no? Entonces, primero, el pueblo no estaba consultando a Dios, estaba consultando otras fuentes. Después dice el versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dice el 21, y pasarán por la tierra, ¿qué? Fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, ¿no? Entonces, el pueblo estaba ¿cómo? No solamente estaba consultando otras fuentes, sino que también estaba fatigado y ¿qué? Y hambriento, ¿no? Estas son épocas, hermanos, en las que uno experimenta cierto ¿qué? Cansancio, ¿cierto decir? O sea, no, es algo mental, ¿no? Uno está en diciembre cansado y dice, uy, es que trabajé todo el año, ¿no? Y automáticamente cualquiera diría, ¿no? Y el 1 de enero ya se me quitó el cansancio, ya, porque tengo que volver a empezar. Si es un simple cambio de ¿qué? De día nada más. Pero son épocas en las que la gente mentalmente se prepara ¿para qué? Porque el concepto de Navidad o de esto de fin de año, hay mucha gente que lo ve desde diferentes puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, usted le pregunta a los niños de la Navidad y ellos te van a decir, ¿qué te dicen? ¿Con qué lo asocian? Regalos, ¿cierto? Decir, dulces. Y si uno le pregunta a la gente ya más adulta, ¿con qué lo asocian? Si están fuera del reino de Dios, dice fiesta, parranda, trago. Y si están dentro del reino de Dios, tal vez, bueno, algunos contestan allá lo mismo, ¿no? Pero algunos de acá dirán, vacaciones, pastor, descanso. Y todo en general, cuando les hablan de diciembre, al unísono, ¿qué dicen? Aguinaldo. Entonces todo el mundo piensa en eso, ¿no? En esa entrada de ese dinero. Entonces la gente, todo el mundo tiene un concepto diferente, ¿no? Pero el verdadero concepto de lo que estamos rememorando, que es que la luz vino al mundo, pocos realmente lo tienen presente, ¿no? Está bien. Entonces este pueblo, y ahora dice, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Más adelante lo vamos a ver. Era un pueblo que no estaba consultando a Dios. Era un pueblo que andaba fatigado y hambriento. Hoy en día vemos gente cansada y también vemos gente hambrienta. Tal vez hambrienta no de pan, pero usted ve, salga a las calles ahora en diciembre y verá gente hambrienta ¿de qué? De querer llenar vacíos que tienen y andan como desesperados comprando y andan aquí porque yo me acuerdo, había una época en la que yo era niño y si uno no estrenaba en diciembre eso era para morirse. O sea, no ponerse algo nuevo el 24 o el 31, Dios guarde, eso era para pasar todo el año en depresión. ¿Me entiende? Así es. Ahora se dirá, pastor, ¿y es malo que uno aproveche? No, no es malo, pero tampoco se desespere, pues es que hay gente desesperada, hambrienta, llenar vacíos con cosas materiales, ¿no? Y nunca lo van a hacer porque cuando se le acabe la plata, ¿qué van a hacer? Van a seguir con el mismo vacío. Y se cumple lo que está en la palabra que dice,
como y no me sacio, bebo y no calmo mi sed, me arropo y sigo sintiendo frío, y recibo mi salario como ¿qué? Como saco roto, ya se fue. Pero bueno, había gente hambrienta en ese caso, y el pueblo en ese entonces también estaba hambrienta, ¿no? Hoy en día seguimos viendo lo mismo, gente con esa hambre de llenar vacíos que no lo van a poder llenar. Más adelante dice ahí, y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y se van sumidos, ¿dónde? En las tinieblas, ¿no? Entonces el pueblo estaba sumido en la oscuridad, ¿no? Porque acuérdense que cuando uno está apartado de Dios, ¿qué es lo primero que uno pierde? La esperanza, está bien, pero le pongo una pista. Cuando Sansón se apartó de Dios y le cortaban el pelo, perdió sus fuerzas, pero él también perdió algo. ¿Qué perdió él? ¿Qué perdió? Sí, la relación, pero él físicamente a él le quitaron algo que le hizo perder físicamente algo. ¿Qué le quitaron? La libertad, pero también ¿qué más le quitaron? ¿Ah? La dignidad también, pero algo más le quitaron. ¿Ah? La bendición, la fe. No, pero físicamente a él los ojos, a él le quitaron los ojos, ¿se acuerdan? Y entonces si le quitaron los ojos, ¿qué perdió? La visión. Si usted está apartado de Dios, usted pierde la visión. Usted no sabe para dónde ver, usted no sabe para dónde ir. Acuérdense lo que hablamos, ¿no? Que la Biblia es la que nos alumbra, ¿qué? El camino, lumbrera en mi camino, lámpara a mis pies. En el tiempo de Daniel no había autoridad, no había palabra, entonces no había visión. Cuando se fue Moisés, la autoridad, la representación de Dios se fue, el pueblo quedó solo y el pueblo se desenfrenó. Y entonces cuando se desenfrena caen ¿en qué? En idolatrías y en desviaciones y en todo eso, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, este pueblo que no consultaba a Dios porque iban a consultar brujos y hechiceros, que era un pueblo, obviamente, que estaba fatigado, hambriento, estaba sumido ¿en qué? En la oscuridad, en las tinieblas. Que es lo que le pasa hoy en día a más de uno, ¿no? Por no considerar a Dios, andan fatigados, porque acuérdense que el que le da las fuerzas a uno, ¿quién es? Dios. El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, si usted está apartado de Dios, lo más seguro es que usted ande sin fuerzas y ande hambriento, nada te va a saciar, nada. Y andes en tinieblas, llevándote todo por delante sin saber para dónde caminar. Amén, hermanos. Entonces, usted dirá, uy, pastor, qué feo. Ahora, acuérdate del Dios que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos un Dios que te advierte, te pone las consecuencias de lo que tú podrías afrontar si tomas una decisión equivocada, pero también tenemos un Dios que es misericordioso. Amén. Entonces mire lo que dice, no lo busque. 1 Corintios 10:13 dice la palabra, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que te dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida, para que podáis soportar. Entonces este pueblo que no lo consultaba a él, que estaban hambrientos, fatigados, que estaban en tinieblas, por seguir a un líder que estaba enemistado con Dios. Entonces viene después, más adelantito, en el capítulo 9 que estamos leyendo ahí de Isaías, viene y mire la forma en que termina el 8. Dice, serán sumidos en las tinieblas, así termina el capítulo 8. ¿Cómo empieza el 9? Dice, mas no habrá siempre oscuridad. Usted que se identifica con lo que yo dije ahora, una persona que no considera a Dios, fatigado, hambriento, que estás en tinieblas, estás dando tumbos, dice la palabra del Señor para ti, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué pasa? Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, ¿no? Ahora si dirán, pastor, ¿cuál luz? ¿Qué es que Acaz mandó a construir el alumbrado? No, Señor, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Entonces, mira, ahí viene la esperanza del Señor. Tenemos un Dios de esperanza, por eso no hay que perder la esperanza. Mientras usted esté vivo, busque al Señor mientras pueda ser hallado. Porque mientras hay vida, ¿qué pasa? Hay esperanza. ¿Y qué es lo que le está diciendo él al pueblo? Versículo 1 y 2, que ya no van a estar en tinieblas,
que ya no van a estar en oscuridad, porque una luz vendrá a ustedes. Y no las luces de Navidad, las que ponemos en diciembre, porque esas en enero se quitan otra vez. Pero ¿de qué le sirve tener su casa iluminada si cuando quites las luces otra vez vas a quedar en tinieblas, ¿no? Tú necesitas una luz que permanezca, que perdure, que esté ahí. Amén, hermanos. Y esa única luz es Cristo, nada más. No hay más luz que ilumine eternamente, ¿no? En la medida en que tú te mantengas en Él. Amén, hermanos. Entonces la preciosa luz de Cristo, más allá de las luces navideñas, nos sacará de las tinieblas, dice la palabra que está ahí. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Qué más? Dice el versículo 3, multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Esta alegría que nosotros estamos viviendo ahorita, ¿es una alegría qué? Pasajera. Porque acuérdese que la alegría, la felicidad, dependen del entorno que la rodea, ¿no? ¿Y por qué ahorita la gente está feliz y contenta? Porque el entorno es favorable, porque hay de todo, ¿no? Hay platita, hay vacaciones, hay un buen clima, o sea, las condiciones son favorables. Entonces la gente está alegre, pero cuando todo se ponga adverso, la alegría se va a ir. Entonces por eso la recomendación de la palabra es, no tenga alegría, no tenga felicidad, ¿tenga qué? Gozo, gócese, tenga contentamiento. Amén, hermanos. Pero la verdadera luz de Cristo, esa nos va a traer obviamente alegría. Cuando la luz de Cristo venga a nuestra vida, usted va a poder dar frutos, el fruto del Espíritu como tal, alegría, gozo, paz, amor, benignidad, todo lo que conocemos del gozo del fruto del Espíritu. Amén, hermanos. Y entonces usted ya no va a andar en derrota, usted va a poder vencer esa tristeza, esa amargura que tiene en su corazón. ¿Y por qué la va a poder vencer? Porque ya Él venció. Y si usted se pasa del lado de los perdedores al lado de los vencedores, dice que Él te hace copartícipe de esa victoria también. Pero tienes que pasarte para allá. Amén, hermano, ¿o no? Y más adelante dice, porque tú quebraste su pesado yugo. Entonces, la verdadera luz de Cristo, esa, no la de las Navidades, porque usted puede iluminar su casa, pero si usted es esclavo del pecado, ahí seguirá esclavo del pecado. La única luz que te libera de ese yugo pesado que tú tienes, es la luz de Cristo. Amén, hermano, ¿o no? Por eso dice la palabra, despiértate tú que duermes. Ahorita más adelante lo vamos a retomar. Amén, hermano, ¿o no? Entonces eso le pasó al pueblo. Ah, bueno. Sí, lo que preguntan es que, bueno, está bien. La gente hay que consultar a Dios. ¿Y cómo uno consulta a Dios? Obviamente uno tiene que saber, conocerlo a Él. Uno no va a consultar a alguien que uno no conoce, ¿cierto o no? Por ejemplo, yo necesito un consejo para ver si me meto en un negocio o no. En lo natural, ¿de quién me asesoro yo? Primero, que sea un experto, y segundo, una persona en la que yo ¿qué? Confíe. ¿Cierto que sí? Pero, por ejemplo, yo me voy a meter en un negocio, yo no voy a ir por ejemplo, un saludo para los muchachos de la Reforma. Yo no voy a ir a la Reforma a buscar allá al estafador más ese para que me diga, mira, ¿y qué me recomendás, no? ¿Cierto, no? Ahora sí era pasado, pero ya hay gente que se ha restaurado, sí, pero no estoy hablando de ellos. Era un ejemplo nada más. Entonces uno se asesora de alguien experto. ¿Quién más que el Señor, que es el que nos conoce, no? ¿Y quién más que el Señor en el cual podemos confiar? ¿Por qué? Porque sabemos que solamente cosas de bien Él tiene para nosotros. Nunca nos va a meter o a inducir o a llevar por caminos que nos alejen de Él. Cualquier cosa que usted crea que Dios le da, pero lo aleje a usted de Dios, eso no es una bendición. Revísese. Usted consigue un trabajo y ese trabajo te aleja de Dios, revísate. Usted consigue un carrito y ese carrito te aleja de Dios, revísate. Ahora si era pastor, entonces tengo que botar el carro. No, usa el carro para buscar de Dios mejor. ¿Entiende? Porque aquí hay gente que uno habla de esas cosas y gente dice, es que a los pastores les gusta que los cristianos no tengan carro, que no allí. No, hay que tener las cositas. Pero si esas cosas te alejan de Dios, acuérdese de las cisternas rotas, aquellas que vimos en algún momento, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, ya vimos lo que le pasó a ese pueblo, pero así como él estaba en esa situación, también el Señor puso a ellos, ¿qué? La solución, para que pudieran salir de ahí, ¿no? Él les podía dar alegría, les podía dar libertad y les podía alumbrar, exactamente, y en la medida en que uno esté alumbrado y uno tenga la luz de Cristo, uno va a saber para dónde agarrar. ¿Estamos, hermano, o no? Bien.
Ahora, qué bueno. Así que la pregunta decía ya que sí, que a la gente se le dice busque de Dios, pero la gente no conoce la palabra, o sea, no leen la palabra. Acuérdate que el único canal que hay para comunicarnos con Dios es la Biblia, ¿no? Para que Él nos hable a nosotros y para que nosotros sepamos cómo dirigirnos a Él, cómo agradarle a Él. Porque la Biblia es la que nos permite, ¿qué? Aumentar ¿qué nos permite la Biblia? Aumentar nuestra, ¿qué? Nuestra fe, entendiendo que la fe es el fruto ¿de quién? Del conocimiento de la persona de Cristo, ¿no? Entonces, si no se lee la palabra, tú no vas a saber cuál es el Dios en el cual tú quieres clamar. Entonces, ¿qué vas a terminar haciendo? ¿Clamando a quién? A otros dioses, como lo hacía ese pueblo ahí, ¿no? Hechiceros, adivinos, agoreros, videntes, pero no de los videntes de Dios, sino que les decían lo que ellos querían hablar. Vino el profeta y le dijo al rey, mira, Dios lo que te manda a decir es que, calmado, pero a lo mejor eso no era lo que él quería oír, ¿no? Entonces digo, no, yo cómo me voy a quedar calmado con estos dos enemigos encima, ¿no? Hagamos pacto, hagamos tratos aquí, cuidémonos aquí, no me meto contigo, tú no te metas conmigo, pero acuérdense que eso no le agrada a Dios, ¿no? Amén, hermanos. Bien, entonces, vayamos a lo nuestro. Vamos otra vez allá al libro de Mateo, que estábamos allá. ¿Cuál es el papel? Mateo 5, estamos ahí en el Sermón del Monte, Mateo 5:14. ¿Qué papel jugamos nosotros, hermanos, como iglesias ahí? Retomando lo que leímos ahorita y de esa afirmación, esa declaración que el Señor hizo. Acuérdense que Mateo 5, 6 y 7 se conoce como ¿qué? Como el Sermón del Monte, ¿no? Ese es el sermón más largo que el Señor dio, la enseñanza más larga y la más completa. Todas son buenas y completas, pero el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, es una radiografía de lo que es el cristiano, lo que debería ser y cómo se debería comportar, ¿no? Entonces, dentro de las características que el Señor nos da aquí, porque ya Él había hablado de que bienaventurados los perseguidos, los pobres de espíritu, todo eso, después dice, ustedes son la sal de la tierra, y después viene y nos dice a nosotros, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Y entonces ahí comenzaría uno a hacerse una serie de preguntas y decir, wow, ¿y cómo llegué yo a ser la luz del mundo, no? Porque yo tengo entendido que la luz del mundo, ¿quién era? ¿Quién era? El Señor. Mire, Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué pasa? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Más adelante en el 9:5 dice, entre tanto yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Quién dijo eso? Cristo. Entonces, ¿quién era la luz del mundo? ¿Quién era? El Señor, ¿cierto? Y entonces viene Él y nos dice, pero ustedes son la luz del mundo. Entonces, ¿cómo vinimos nosotros a ser la luz del mundo? Es una primera pregunta que nos deberíamos de hacer, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Recuerden que las preguntas le sirven a uno ¿para qué? Para obtener respuestas, ¿no? Y las respuestas nos nutren, nos dan información. Amén, hermanos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo nosotros llegamos a ser la luz del mundo? Sabiendo que el que era la luz del mundo, ¿quién era? El Señor, ¿cierto que sí? Dice Primera de Pedro, hermanos 2:9, dice, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas. ¿Hacia dónde? A su luz admirable. Entonces, toda aquella persona que le ha entregado su vida a Cristo, que ha sido trasladado de las tinieblas a su luz admirable, dice que el Señor, el que se une al Señor, ¿qué pasa? Uno es con Él. Y entonces cuando uno se une al Señor, Él nos hace copartícipe ¿de qué? De su naturaleza. Amén. Y si Él dijo, yo soy la luz del mundo, pero ahora ustedes que se han unido conmigo, entonces ustedes, ¿qué cosa? Son la luz del mundo también. Amén, hermanos. Lo que pasa es que hay que creérsela, ¿no? Son preguntas que nos las vamos a hacer ahorita. ¿Estamos claros, hermano, o no? ¿Estamos claros o no? Desde el momento que usted cree en el Señor, porque acuérdense que a lo suyo vino y lo suyo, todo lo que usted ya sabe, ¿no? A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, pero a los que sí lo recibió, a ellos les dio la potestad de ser hijos de Dios, el privilegio de ser hijos de Dios, ¿no? Ligándolo al tema que estamos aquí, en el momento en que usted decide entregarle al Señor, Él le da el privilegio de que usted sea, ¿qué? La luz del mundo. De que usted sea la luz del mundo. Y ahorita vamos a desarrollar lo que leímos ahorita, de cómo debería ser esa luz, ¿no? Pero la primera pregunta es, ¿cómo hemos llegado a ser la luz? Obviamente en el momento que le hemos entregado, que hemos decidido entregarle nuestra vida a Cristo,
Dice la palabra que ya no andamos en tinieblas. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén, ¿no? Segunda de Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, Dios, que fue el que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo que ha permitido que por medio de recibir nosotros a Cristo, resplandezca en nosotros, ¿qué cosa? La luz. Entonces, está claro, ¿no? ¿Cómo llegamos nosotros a ser la luz del mundo? En el momento en que nos unimos con el Señor, porque Él era la luz del mundo, o Él es la luz del mundo, pero el que se une con Él, uno es con Él, y entonces nos hace copartícipes de ese privilegio. Pero ese privilegio viene acompañado ¿de qué? De responsabilidad, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces sigamos leyendo, dice, vosotros sois la luz del mundo. Está claro eso, ¿no? Somos la luz del mundo. Ahora, lo importante es que se lo crean usted. Y no sea inferior a ese compromiso que trae ese privilegio. Después dice, una ciudad asentada sobre un monte, ¿qué pasa? No se puede, ¿qué? Esconder, ¿no? No se puede esconder. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y viene obviamente del tema de que somos la luz del mundo, ¿no? Entonces, ahí cabrían otras preguntas en nosotros, hermanos, es ¿cómo uno puede esconder la luz? ¿En qué momento nosotros, que somos la luz del mundo, la estamos escondiendo? Es una pregunta, ¿no? Entonces, vea, hay varias respuestas a eso, ¿no? ¿Cómo un cristiano que se supone que, cristiano verdadero, que se supone que es la luz del mundo, cómo la está escondiendo? La está escondiendo cuando nuestro cristianismo solo se ve, ¿dónde? En la iglesia. Cuando nuestro cristianismo se ve solamente en la iglesia y no se ve afuera, usted está escondiendo la luz. ¿Por qué? Porque usted, que es la luz, está alumbrando ¿dónde? Donde hay luz. Pues se supone que en la iglesia, dándole el beneficio de la duda, que todos lo hayamos entregado en nuestra vida al Señor, todos somos la luz del mundo. No necesariamente todos estamos brillando con la misma intensidad, pero hay luz. Entonces, ¿usted está brillando o está alumbrando? ¿Dónde? Donde hay luz. ¿Y para qué va a prender uno una linterna donde está la luz prendida? No tiene sentido, ¿no? ¿Dónde la prende uno? En la oscuridad. Entonces, hay que dejar de vivir un cristianismo solamente ¿dónde? En la iglesia, acuérdese de eso, ¿no? Juan 1:15, dice 1:5, perdón, dice la palabra, la luz en las tinieblas resplandece. Amén. Y las tinieblas no prevalecen contra ella. Bueno, en lo natural lo vemos, ¿no? Está oscuro, usted prende hasta un fósforo. Usted prende un fósforo inmediatamente, ¿no? No es que inmediatamente usted prende un fósforo o prende una y de las tinieblas va a salir unos labios ahí. No, no la apagan. Nada prevalece contra ella hasta que se extingue. Pero lo que pasa es que estamos hablando de un fósforo que sí se extingue, ¿no? Pero nuestra luz debería ser permanente, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces lo primero es vivir un cristianismo solamente en la iglesia, nada más. Te está escondiendo su luz. Recuerde, la luz no se puede esconder. ¿Qué más, hermanos? Cuando nos avergonzamos del evangelio, no de ser cristianos, porque una cosa es avergonzarse de ser cristiano y otra cosa es avergonzarse del evangelio. ¿Y por qué les digo que no es lo mismo? Porque hoy en día la gente pues, no le avergüenza decir que es cristiano, porque todo el mundo es cristiano hoy en día. Todo el mundo se ha vuelto cristiano, ¿no? Saludos para Cristiano Ronaldo. Entonces, todo el mundo es cristiano. Los grandes cantantes, para la gloria de Dios. Jugadores de fútbol, para la gloria de Dios. Gente que anda en negocios chuecos, ¿cómo te ha ido hoy? Bien, para la gloria de Dios. ¿Me entiendes? Todo el mundo es cristiano. Entonces, la gente no tiene problema en avergonzarse, pero sí se avergüenzan del evangelio, porque no predican la palabra. Les da vergüenza. Pablo decía, yo no me avergüenzo de ser siervo de Cristo, ¿verdad? No, él decía, yo no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Ahí es donde está el poder de Dios. Aquí en la palabra es donde está el poder de Dios. Ahora usted dirá, pasó solo ahí. Bueno, Dios es poderoso, pero usted le puede entregar su vida a Cristo, lo que sea.
Pero si usted no tiene comunión con la palabra de Dios, déjeme decirle que es cuestión de tiempo para que usted vuelva otra vez. La chancha vuelve ¿a dónde? Al barro, ¿no? Amén, hermanos. Entonces no nos avergoncemos del evangelio, como decía Pablo, realmente no. Recuerde, el Señor nos ha dado todas las herramientas para que nosotros podamos dar testimonio y predicar. Recuerde la promesa que el Señor le dio a la iglesia en Pentecostés, ¿no? ¿Ustedes serán qué cosa? Mis testigos. Ustedes serán mis testigos. ¿Cuándo? Cuando venga sobre ustedes el poder, la capacidad, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, ha recibido la capacidad de poder dar testimonio de Él. Ahora, usted no necesita ser un gran orador, un gran predicador. Usted dé testimonio con su forma de vida, que la gente sepa que hay un antes y un después, que hay un AC/DC. La vida mía antes de Cristo es diferente a mi vida después de Cristo. Que usted pueda mirar hacia atrás y decir, ciertamente, ¿qué cosa? No soy lo que era antes. Tampoco soy todavía lo que Dios quiere que yo sea. Pero ahí voy en el proceso. Amén, hermano, ¿o no? ¿Estamos claros, no? Entonces recuerde, vosotros sois la luz del mundo, lo tenemos claro. Y una ciudad sentada sobre un monte no se puede, ¿qué cosa? Esconder. Recuerde, no esconda la luz, no la esconda. Brille en la oscuridad. No trate de camuflarse con otras luces ahí. Brille en la oscuridad, básicamente, ¿no? ¿Qué más sigue ahí? Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Ni se enciende una luz ni se pone debajo de un almud. No sé si ustedes saben lo que era un almud. Un almud era como una caja de madera, ¿no? Donde se guardaba comida, comestibles. Yo me acuerdo que en mi casa, ahora que leo eso, entonces mi papá lo que tenía era un almud. Yo tenía una caja de madera que tenía un candado, no guardaba comestibles ahí, pero ahí guardaba recuerdos, una cámara fotográfica de esas que era un cajón ahí que uno revelaba con agua. Tenía rollos de películas ahí, que a lo mejor ese era su tesoro. Tenía esa caja de madera ahí con un candado, ¿y a dónde la guardaba? Debajo de la cama. Ahora que caigo en cuenta que eso era un almud, pero bueno. Entonces, uno no pone, hermanos, dice ahí, uno no pone la luz debajo de un almud como ese, porque ¿qué pasa si uno la pone ahí debajo de un almud? Se apaga, nadie la ve. Sino que dice la palabra ahí, sino que ¿dónde la pone? En un candelero. ¿Para que alumbre a quiénes? A los que están ¿dónde? En la casa, ¿no? Para que alumbre a los que están en la casa, hermanos. Entonces, ahora la pregunta del millón es, de pronto usted siendo la luz del mundo, usted no se está poniendo debajo de un almud, porque eso era algún sentido figurado. Pero ¿cuáles son sus almud que están impidiendo que realmente su luz brille? ¿Cuáles son esos almud? Porque el almud en ese tiempo era una caja de madera, pero ahora ¿qué es? ¿Su trabajo? ¿Está opacando a usted como luz? ¿No le está dando vivir? ¿Sus negocios? ¿Su familia? ¿Sus compromisos? Este mes de diciembre es particularmente lleno de compromisos, ¿no? La gente tiene muchas actividades y todo eso. Que no es que esté malo. ¿Amén? Pero ¿sabe qué es lo malo? Que dentro de esas actividades Dios no está. Ahora si era pastor, para todos no, yo sé, para todos no, pero el que le caiga el guante que lo chante, o al que le pique que se rasque. ¿Cierto que sí? Estamos claros en eso, ¿no? Compromisos hay, no solamente ahorita hay más, y siempre los van a ver. Compromisos hay y hay que hacerlos, pero recuerde, una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿no? Entonces meta a Dios también en sus compromisos, métalo ahí y dele la importancia que realmente tiene. Entonces, ¿cuál pueden ser los almud, hermano? Pueden ser muchos, ¿no? Y le hablé de eso, pero en lo personal también. ¿Cuál puede ser un almud? Su carácter, su mal carácter puede ser también un almud que está impidiendo que su luz brille, ¿no? La soberbia, hermanos. Ese anhelo todavía que se tiene en la mente de coquetear con las cosas del mundo. Todavía no te has desligado de ahí, ¿no? Y te sigue siendo atraído. Recuerda que cuando uno es atraído por algo es porque uno lo aprueba en su mente, ¿no? Todas esas cosas hacen que la luz de uno, que somos la luz del mundo, no brillemos, hermanos. Amén, hermano, ¿o no? Otra cosa también es
lo que dice Juan, primera de Juan 2:9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, ¿no? Entonces hay mucha gente que todavía tiene broncas entre hermanos, y estoy hablando de hermanos, puede ser en la carne o puede ser espirituales, ¿no? No tenga bronca, lime aspereza, aproveche estas épocas donde los sentimientos afloran para que arregle esas cosas. No pierda los mejores años de su vida, ¿qué? Contendiendo con cosas que no valen la pena. ¿Entiende, hermanos? Porque el que dice que aborrece, acuérdate que aborrecer no es que lo odie, ¿no? A su hermano todavía está en tinieblas, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? ¿Estamos claros o no? Entonces, vamos ahí, ¿no? O sea, recuerden, nosotros somos la luz del mundo, no nos podemos esconder, tampoco podemos poner esa luz debajo de un almud, pueden haber almud que estén ahí, sino que tenemos que ponerla ¿dónde? Arriba, hermano, para que brille. ¿Amén o no? Para que brille. ¿Y para que brille a quiénes? A los de la casa, primeramente. ¿Ustedes no han escuchado ese dicho que dice que candilen o luz en la calle y qué? Y oscuridad en la casa, ¿no? Es un dicho que se usa mucho hay gente que en la calle, pero bueno, algunas mujeres son la reencarnación de Teresa de Calcuta, ¿no? En la calle, pero en la casa sale el espíritu de Jezabel ahí. ¿Entienden? Entonces, no debería ser así. Esa luz tiene que ponerse arriba para que alumbre primeramente a ¿quiénes? A los de la casa. Por eso Jesús le dijo al endemoniado gadareno que quería seguirlo, le dijo, no, vete a tu casa y testifica allá todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Empieza por ahí. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Entonces, hay que estar ahí en la casa, primeramente, ¿no? Ya después tendremos chance de extendernos un poco más, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos nosotros, hermanos, para que nuestra luz pueda brillar en nuestra casa, ¿no? Porque a veces las intenciones las tenemos. Pastor, pero es que yo quiero, porque usted no conoce mi familia, complicada, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros para que nuestra luz brille en la casa? Primera de Timoteo 1:5, hermanos, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Vea, lo peor que uno puede hacer con la familia de uno es cuando uno demuestra o por lo menos uno trata de hacer aparentar una fe fingida. ¿Entiende? ¿Cuál es el prójimo más prójimo que nosotros tenemos? ¿Cuál es el prójimo más prójimo que nosotros tenemos? La familia, la esposa, los hijos, ¿cierto que sí? Entonces, qué triste es cuando ellos detectan en nosotros lo peor, un amor fingido, ¿no? O sea, que realmente es una cosa en la casa y afuera es otra cosa. En la casa es tirano y afuera es amable con todo el mundo. ¿Quién ve eso? La familia, las que están ahí. ¿Ustedes se acuerdan una vez que había unas señoras ahí, esa es una ilustración, que estaba un pastor predicando y él predica y habían dos mujeres ahí. Entonces una decía, ay Señor, cómo quisiera tener un esposo así. ¿Acuerdan de eso? Y él predica y entonces ella decía, ay, cómo quisiera un esposo así. Y entonces la otra toda extrañada le dijo, oiga, pero si ese es su esposo. Sí, pero cómo quisiera que fuera así. ¿Me entiendes? Porque predican una cosa, pero en la casa son otros. Entonces es una fe ¿qué? Fingida. Entonces la recomendación del Señor es para que en tu casa realmente tú tengas verdadera autoridad y te reconozcan lo que tú eres, que sea una fe, ¿qué cosa? No fingida. Está hablando ahí la palabra, hermano. Dice 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, pero de un corazón ¿qué? Puro, hermanos. ¿Estamos claros en eso, no? Entonces, vea, las personas que en su casa tienen adultos mayores, ámelos, cuídenlos, aprovechenlo, y que sea con un amor, ¿qué cosa? No fingido. Amén, hermanos. Es que a veces, cuando se dan esas situaciones, sobre todo ya cuando uno llega a la vejez, no sé si han visto ese meme que cuando los niños están pequeños y está la mamá y un niño jalando de un lado y dice, no, ya mi mamá, ya mi mamá. ¿Has visto? Ella es mi mamá. Y cada uno se la jala, es mía, es mía. Ya cuando están grandes y la mamá está anciana,
No, ella es tu mamá. No, ya la empujan, ¿entiendes? Cambia el asunto, ¿no? ¿Por qué tiene que ser así? No tiene que ser así. La palabra dice que hay que honrar a los padres, a los adultos mayores, hay que cuidarlos con cariño, pero que sea con un amor, ¿qué cosa? No fingido. Mucha gente los cuida, pero de boca para afuera. Pero su corazón, en el fondo anhelan y dirán, ay, ¿hasta cuándo vamos a tener este problema? Eso es un amor fingido, ¿no? Debería ser así, ¿no? Entonces, usted quiere que usted como luz brille en su casa, realmente sea lo que verdaderamente es, lo que Cristo refleja en usted, ¿no? Pero no un amor fingido. Eso con los hijos, obviamente con los padres y todo eso. Y entre esposos ni se diga, ¿no? ¿Cuánto nos habla la Biblia de cómo debe tratar un esposo a la esposa? ¿Y cuál debe ser la actitud de la esposa al esposo también? Entonces, que sea con un amor, ¿qué cosa? No fingido, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, vamos bien ahí. Vosotros sois la luz del mundo. Ya sabemos por cómo, ¿no? No podemos escondernos. No se esconda. No brille donde hay luz, brille en la oscuridad. Defienda su cristianismo. No se avergüence de la palabra de Dios, ¿no? No se ponga debajo de un talmud, de un almud, donde ya sabemos que el almud puede ser cualquiera de las cosas que vimos, ¿no? Más bien póngase arriba, ¿para qué? Para que alumbre a quienes, primeramente a los de su casa. Hasta ahí vamos bien. Después dice el versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está ¿dónde? En los cielos, ¿no? Entonces mire, ahí viene, dice, así sea vuestra luz que alumbre delante de los hombres. Entonces ahí viene una pregunta, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que nuestra luz brille delante de los hombres y que se pueda glorificar el nombre de Dios, ¿no? Entonces mire, ahí hay una palabra clave, ¿no? ¿Dónde tiene que brillar la luz? Para que vuestra luz brille, ¿dónde? ¿Me siguen o no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Sí están aquí o no, hermanos? ¿Dónde tiene que brillar la luz? Delante de los hombres. Delante. Cuando se dice delante, ¿qué se imaginan ustedes? No, cuando, digamos, ahorita, por ejemplo, cuando en Semana Santa, en esas cosas, hacen esas procesiones, ustedes saben, si a uno le dice, no, me voy a hacer adelante, todos entienden, ¿no? ¿Qué es adelante? Al frente de, ¿cierto que sí? De primeritos. Amén, ¿o no, hermanos? ¿Por qué la luz tiene que estar adelante? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que guíe, para que alumbre, para que marque la senda. Por eso tiene que estar delante de los hombres, no atrás, no sirve atrás, tiene que estar delante. Amén, hermanos. Amén o no. ¿Y por qué nosotros como cristianos tenemos que estar adelante como luz? ¿Para marcar qué? ¿Para marcar qué cosa? El camino. ¿Y por qué nosotros estamos llamados a marcar el camino? Porque ya lo conocemos. Se supone, ¿no? Se supone. Entonces mire la gran responsabilidad que hay, ¿no? Nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque estamos llamados ¿a qué? A brillar. ¿Debajo del Talmud? No, arriba, grande, primeramente en nuestra casa y después que pongamos adelante, ¿para qué? Delante de los hombres. ¿Para qué? Para que marquemos el camino. ¿Y por qué me toca a mí? Porque se supone que tú conoces el camino, porque ya conoces a Cristo. Se supone. Ahora, si usted es una persona que no conoce el camino, porque no tiene una relación con Cristo, es porque su luz no brilla, es porque usted no es la luz del mundo. Porque nadie puede pretender alumbrar a los demás cuando ni siquiera se puede alumbrar a sí mismo. Entonces, por eso le decía ahorita que es un privilegio ser la luz del mundo. Amén, hermanos. Pero también viene acompañado ¿de qué? De una gran responsabilidad. Una responsabilidad que hay que asumirla, ¿no? ¿Y qué es una responsabilidad? ¿Cuándo una persona es responsable? ¿Cuándo qué? ¿A dónde se congrega usted? Una persona es responsable cuando hace lo que tiene que hacer. Eso es responsabilidad, ¿no? Por eso la responsabilidad no depende de la edad. Dice, no, es que ya después de los 18 son responsables. No, no tiene nada que ver. Yo conozco muchachos de 14, 15 años que son responsables. Como también conozco gente de 30, 40 años que no son responsables. Entonces no tiene que ver con la edad, tiene que ver con ¿qué? Con el concepto, con la madurez de saber que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Por eso la mayor irresponsabilidad que un ser humano puede cometer, ¿sabe cuál es?
Defraudar su alma. Ahorita apuntaste, ¿no? Defraudar su alma es la mayor irresponsabilidad que uno puede hacer. ¿Por qué? Porque el alma, acuérdense, el alma nace con el derecho a ser salva. Y nosotros por la irresponsabilidad, la insensatez del hombre, tuerce su camino. Y entonces le quita ese derecho. Amén, hermano, ¿o no? Entonces recuerde nada más, tiene que ir al frente, ¿no? Al frente nada más, delante de los hombres. Eso quiere decir que hay que tener cierto don de liderazgo y dejar eso de estar escondiéndose y camuflándose. Esa no es la luz del mundo. Una luz que se camufla, no, una luz tiene que estar al frente, marcando el camino, marcando la senda, la pauta. Eso si uno se lo cree, ¿no? Si uno se lo cree, si no, pues ni modo, ¿no? Amén, hermanos, estamos claros en eso, ¿no? Hermano, dice la Biblia en Proverbios 24:11, porque hay mucha gente que después de yo decirles toda esta responsabilidad y todo eso que lleva ahí, cualquiera podría decir, yo no creo, pastor, que sobre mi espalda pese tanta responsabilidad y tanto eso. Bueno, mire lo que dice Proverbios 24:11, hermanos, dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si tú dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Dice, el que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Entonces la gente podría decir, pero es que yo no me di cuenta. O sea, yo no sabía que tenía que hacerlo. ¿Acaso Dios, que pesa los corazones, no sabrá que yo no sabía? Cualquiera se excusa en eso, ¿no? En otras palabras, cualquiera podría decir, yo quería hacerlo y no lo hice, pero Dios conoce mi corazón. Entonces la respuesta a eso, ¿cuál es? Sí, es cierto, Dios conoce tu corazón y Él lo va a pesar, pero el que mira por tu alma, Él lo sabe, y entonces Él le dará a cada uno según su obra. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Amén o no? Entonces ya sabemos por qué tenemos que ir adelante, ¿no? Porque se supone que conocemos el camino y el que conoce el camino va adelante marcando la ruta. En lo natural se usa, en lo espiritual también. Por eso es que la palabra dice que el juicio, ¿por dónde va a empezar? Por casa, ¿no? Por la responsabilidad que tenemos. ¿Estamos claros, no? Entonces, en línea a esto, hermanos, para ir cerrando, espero que usted entienda, empezamos a hablar de las luces y que diciembre es un mes de luz. Hay muchas luces que se encienden en estos días, pero que en enero o mediados de febrero vuelven y se apagan hasta el otro año, ¿no? Pero que hay una única y verdadera luz que es la que nos sirve a nosotros, que es la que Cristo nos da, ¿no? La luz vino al mundo. Ahora, lo que pasa es que muchos no quisieron aceptarla. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted acepte la luz, ¿qué pasa? Sus obras van a ser expuestas, ¿no? Y hay gente que no quiere que sus obras sean expuestas, entonces prefieren seguir, ¿qué? En la oscuridad. Eso está claro, ¿no? Eso lo dijo Juan. Los demás que lo dijeron, ¿cómo lo dijeron los demás? No, vinieron ahí, pero no lo quisieron recibir. Entonces, hay dos llamados, hermanos, que nos hace el Señor en línea a esto. Dos llamados, nada más. Y voy a pedirles que vayamos al libro de Efesios. Busquen en sus Biblias el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios 5. Me regalaron un amén ahí. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice el título? Andad como hijos de luz, ¿no? Ahora sí, ya maneja el concepto de la luz y cómo Juan presentaba a Cristo como la luz, porque esa es la luz que venía al mundo, ¿no? La luz vino al mundo, a alumbrar. ¿A qué? A trasladarnos de un reino de las tinieblas a un reino de luz admirable. ¿Entiende? Entonces, en Efesios capítulo 5 vamos a leer del verso 13 en adelante. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice 5:13, ¿no? Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo, ¿no? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿no? Y te alumbrará Cristo, ¿no? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto,
no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, ahí en eso que acabamos de leer, hay dos llamados que el Señor nos hace, ¿no? Hay un primer llamado que está en el versículo 14, la primera parte, que dice, despiértate tú que duermes, ¿no? Despiértate tú que duermes. Ustedes han visto que hay gente que dormida hace cosas, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Son sonámbulos, ¿no? Hay gente que dormida caminan y van a veces van y abren la refri y le pegan al marido. Nadie dijo amén. Hay gente que hace cosas dormido, pero ¿qué pasa? No se dan cuenta. ¿Por qué? Porque están inconscientes, ¿cierto? No tienen conciencia. ¿Cierto que sí? Eso es en lo natural. Ahora, en lo espiritual, en la iglesia, hay mucha gente que anda sonámbula espiritualmente, ¿no? Porque puede ser que vengan a la iglesia, o no estoy hablando de eso, estoy hablando de toda la iglesia. Aquí no. Puede ser que vengan a la iglesia, vienen, se sientan, abren la Biblia, toman apuntes, van al baño, vienen al baño, aquí, se van. ¿Pero qué pasa? Hicieron todo eso y como el sonámbulo aquel que dice, ayer te levantaste y fuiste a la cocina y todo. ¿En serio? No me acuerdo. Entonces hay gente que sale de aquí y le dice, ¿y qué? ¿Cómo estuvo la predica? No sé, lo único que me acuerdo es que cumplió año Milena, nada más. No me acuerdo de nada más. No, o sea, no tienen conciencia, son inconscientes. Despiértate, tú que duermes. Desafortunadamente a veces la iglesia está muy dormida, ¿no? En general, ¿no? Despiértate, es como esa actitud de indiferencia, ¿no? De relax, como estar en la zona de confort, como tal, ¿no? Y a veces hay mucha indiferencia a las cosas que suceden alrededor, ¿no? O sea, la gente canta y ni sabe qué está cantando. Yo a veces los invito a ustedes cuando la Biblia nos dice a nosotros, cuando ustedes canten ¿con qué? Con entendimiento, sepan lo que están cantando. Si ustedes leen un versículo, léanlo con entendimiento, analícelo, péselo, medítelo, entiéndalo, mastíquelo, hágalo así, ¿no? Rumelo, así. O sea, con entendimiento, no lo haga como un sonámbulo espiritual, ¿no? Despiértate, tú que duermes. Básicamente eso, ¿no? Tener un sentimiento de responsabilidad, saber que lo que estamos aquí, estamos hablando de temas de vida o muerte. Literal, ¿no? Esto es de vida o muerte. Usted tiene que despertarse, porque si queda dormido, dice que el camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Cuál corriente? Cualquier corriente de qué. ¿Ah? Sí, pero por ejemplo hay una Biblia que dice que digamos que se lo lleva cualquier corriente de doctrina, sí. Se lo lleva cualquier corriente de doctrina. Y acuérdate que si usted se lo lleva una corriente de una doctrina que no es de Dios, dice la palabra que el que se extravía de la doctrina no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, ¿cómo está? Muerto. Entonces es de vida o muerte, para que usted sepa que no es que estoy exagerando como tal. Entonces el primer llamado que nos hace el Señor es despiértense, ¿no? O sea, tú que estás dormido, despiértate como tal, ¿no? Y el segundo llamado es, que habla, dice, y levántate de los muertos. El segundo, ¿no? Levántate de los muertos, ¿no? Entonces, ahorita que estamos leyendo esto de levántate de los muertos, porque cuando dice levántate de los muertos, ¿a qué se está refiriendo? ¿De qué muerte? Muerte espiritual, ¿no? O sea, no es que levántate de los muertos ahí y usted pregunta que es que usted está durmiendo allá en un cementerio. No. Acuérdate que nosotros estamos entre vivos y muertos, ¿no? Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos. ¿Para qué? Apártate de ahí, de ese estado de muerte espiritual, apartado de Dios, salte de ahí. Levántate. Recuerda que en el momento en que uno se aparta del pecado, uno levántate, ¿no? Como Cristo cuando descendió, ¿y qué? Es como el bautizo. Cuando has visto el bautizo, uno entra y sale, ¿no? Es como una representación, ¿no? Levántate de ese estado de muerte espiritual, apartado de Dios. ¿Para qué? Para que saliéndote de ahí, te pueda alumbrar, ¿qué? Despiértate tú que duermes para que te alumbre la luz de Cristo. Porque si sigues allá no te va a alumbrar. Tienes que salirte de ahí, ¿no? Entonces, el segundo llamado es ese, hermanos. Levántese de los muertos, ¿no?
Algo parecido le pasó en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Sardis. Allá en Apocalipsis 3:1 dice, escribe el ángel de la iglesia a la iglesia de Sardis, y le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice eso, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces era una iglesia que creía que estaba muy viva, pero el Señor le dice, tú te crees que estás vivo, pero ¿estás qué? Estás muerto, estás muerto. Entonces hay mucha gente que cree que está viva, hermanos, pero está viva porque hace cosas, porque canta, porque va, porque viene, porque lee la Biblia, porque aquí y allá. Hay muchas cosas que hace, pero acuérdese que si usted no lo hace con conciencia es como si usted estuviera ¿qué? Muerto, dormido. Por eso dice, despiértate, para que te alumbre la luz de Cristo, hombre. Despiértate tú que duermes. Y entonces, cuando usted decide despertarse de ese letargo, salirse de ahí, de ese habitar con muertos, cuando usted decide salirse de ahí, entonces usted va a poder hacer lo que sigue. Entonces usted va a poder mirar con diligencia cómo anda. Amén. Recuerde que ¿qué es la diligencia? Una persona diligente es una persona ¿qué? Lo que hablamos ahora, que sabe lo que tiene que hacer. Responsable. Entonces usted va a poder con diligencia saber cómo anda. Ya no va a ser necio. Acuerde lo que es un necio. Un necio es una persona que está equivocada, pero a pesar de que sabe que está equivocada, persiste ahí y se mantiene ahí. Y nadie la saca de ahí, aunque sepa que está equivocada. Entonces ella no va a andar como un necio, sino que va a andar como un sabio. ¿Y qué es una de las características que tiene el sabio? Varias cosas, ¿no? Los sabios, ¿pero? Ve el peligro y se aparta, primero. Lo otro también es que dice la palabra que el que trae almas a los pies de Cristo es sabio. Entonces, hay muchas cosas. Entonces va a dejar uno andar como necio, va a andar como sabio. Y entonces dice ahí que va a comenzar uno a aprovechar ¿qué? El tiempo. Va a aprovechar el tiempo porque sabemos que los tiempos ¿qué? Son malos, ¿cierto que sí? Y no vamos a ser insensatos, es decir, personas que actuamos sin juicio ni nada de eso, sino que más bien vamos a hacer ¿qué cosa? Entendidos. Estoy leyendo lo que dice ahí. Vamos a ser entendidos de qué cosa, de cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la ventaja de ser un entendido? Pues que Dios anda buscando entendidos, anda desde los cielos buscando un entendido. ¿Para qué? Para orar a favor de Él. Pero que lo anden buscando, ¿no? Porque buscar a Dios es cosa de entendidos, como dice por ahí, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Ahora, ¿qué era lo que le pasaba a esa iglesia que estaba muerta y que le puede pasar a uno que uno se cree vivo y está muerto? Cuando uno tiene una fe ¿qué? ¿Cuándo uno tiene una fe muerta? ¿Cuándo? Cuando es fingida, está bien, pero hay una Biblia hay una parte en la Biblia que dice, si ustedes tienen eso, ustedes tienen una fe muerta. ¿Cuándo una fe está muerta? ¿Ah? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Sin obras. Una fe sin obras, ¿qué pasa? Es una fe muerta. Ahora, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que usted tiene lo que usted cree, lo que usted dice que cree en Dios, que usted dice, yo soy la luz del mundo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué crees que eres la luz del mundo? Yo le entregué mi vida a Cristo. Ah, qué bueno. Y entonces, ahora necesito que me muestres tu fe con tus obras. Ay, no tengo. ¿Por qué? No tengo obra. ¿Por qué? Porque es que yo soy la luz del mundo, pero yo soy debajo de un almud. O yo soy la luz del mundo, pero a mí no me gusta ir adelante. Yo voy ahí atrás, como en la mitad, ahí camuflado, ahí como un cristiano a la secreta, ¿no? Entonces, por eso dice, no, si no tienes obras, es la fe muerta. Muéstrame tu fe, pero con tus obras. ¿Con qué cosas? Lo que haces por los demás, tu testimonio, tu caminar cristiano. Tú dices que amas a Dios, pues si el amor existe, ¿qué pasa? Tiene que ser visible. ¿Y cómo se hace? ¿Cuál es la mejor manera de hacer visible el amor a Dios? ¿Cuál es la mejor manera? Hay dos respuestas para eso, ¿no? ¿Cómo sé que yo amo a Dios? No, el que hace daño no. ¿Qué dijo Jesús? ¿El que me ama qué? Guarda mi palabra. Primero en obediencia a Dios. Y la otra forma, ¿sabe cuál es? Cuando el mismo Señor lo dijo. Como que estuviera diciéndoles aquí, hermanos, el Señor aquí, obviamente yo no soy el Señor, ¿no? Pero que estuviera aquí, hermanos, verás cómo les agradezco todo lo que han hecho por mí.
Y entonces cualquiera podría decir, Señor, ¿pero qué hicimos? Y yo, claro, yo tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me arropasteis, estuve en la cárcel y me visitasteis, estuve enfermo y fuisteis a verme. Uy, Señor, todo eso, ¿cuándo lo hice? Cada vez que se lo hicieron, ¿qué? A uno de los míos. Obras. Cada vez que se lo hicieron a uno de los míos. Amén, hermano. Vamos a cerrar, hermano, nada más. Vamos todos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, hermanos. ¿Quién escribió Primera de Juan? Qué duro, ¿eh? Juan. Acuérdate que Juan escribió el Evangelio y escribió las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y escribió Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis le dijeron a Juan, escribe lo que has visto, ¿cierto? Lo que es y lo que ha de ser. Lo que ha de ser, él lo escribió, capítulo 4 de Apocalipsis en adelante. Lo que es, son las cartas a las iglesias. Y lo que has visto lo escribió tanto en el Evangelio como tal, como también lo escribió en sus cartas, ¿no? Porque fue lo que él vio de Cristo cuando caminó con él y lo que él vio en la visión que él tuvo cuando fue llevado al tercer cielo. Entonces, primera de Juan 2, el versículo 7, hermanos, ¿cuál es el título? Habla de un nuevo mandamiento, ¿cierto? Entonces, vamos a leer y vamos a ir comentando para que cerremos eso ahí, lo que escribió Primera de Juan a la iglesia. Nada más les pongo el contexto, ¿no? Juan, acuérdense que Juan, ¿cómo murió Juan? ¿Ah? De viejo. Fue el único que murió de viejo. Todos los demás, ¿cómo murieron? Violentamente, ¿cierto? Todos los demás murieron violentamente. Juan murió de viejo. ¿Sabían eso o no? Cuando él escribió estas cartas, se las escribió a la iglesia ¿de dónde era pastor Juan? No. La iglesia de Éfeso. Se la escribió, pero obviamente la hacemos nuestra, ¿no? Él está escribiendo esas cartas, usted lea primera, segunda y tercera de Juan y él habla de hijitos míos, porque casi siempre esas cartas eran con la preocupación de que habían otras doctrinas ahí metiéndose ahí, tratando de carcomer la doctrina de Cristo, ¿no? Entonces, él está escribiendo ahí y les dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál era ese mandamiento? Él dice, vea, yo no les voy a escribir un mandamiento nuevo porque ya ese mandamiento se lo dieron acá. Él dice aquí, acá, cuando estaba nuestro Señor, ¿cuál fue el mandamiento nuevo que Él dio? ¿Cuál fue? Él les dijo, un mandamiento nuevo les voy a dar. Ámense los unos a los otros, ¿como qué? Como yo os he amado. Cualquiera podría decir, pastor, ¿y por qué dijo el Señor que era un mandamiento nuevo si eso está desde el Antiguo Testamento cuando dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo? Era un mandamiento ya antiguo, pero lo que lo hizo nuevo, ¿qué fue? Que el Señor dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. O sea, poniéndose Él como ejemplo. Eso es lo que hizo el mandamiento como nuevo, ¿no? Entonces Él les dice ahí, hermanos, yo no les voy a escribir un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que ya habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, dice Él, os escribo un mandamiento nuevo. Ahora sí. Os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, que uno podría decir, las luces de diciembre van pasando. No es que las luces de diciembre sean tinieblas, ¿no? Sino que las tinieblas van pasando, o sea, todo lo demás va volviendo a la normalidad. Muchas casas que ahorita están iluminadas, ahorita en diciembre, cuando quiten esas luces, vuelven otra vez ¿a qué? A estar en tinieblas, ¿no? Entonces dice, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Amén, hermanos. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va
porque las tinieblas le han cegado los ojos. Lo que hablamos ahora, si no hay luz, ¿qué pasa? No hay visión, ¿no? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, hermanos, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Estas épocas que estamos viviendo ahorita, hablemos de la Navidad y diciembre, van a pasar, ¿no? Van a pasar. ¿Cuándo pasa diciembre? Cuando llegue el 1 de enero. ¿Yo te decía? Entonces esto va a pasar. Todo este sentimentalismo y todo lo que estamos viviendo, que hay que aprovecharlo, va a pasar, hermano. Y ya después todo el mundo va a volver, como dice, a la realidad, ¿no? Y uno se pone a pensar y dice, ¿y por qué esa no podría ser la realidad de la gente? Que la gente esté siempre con esa actitud de apoyarse, de amarse, de visitarse, de saludarse, de brindarse cariño, de estar uno preocupado por su familia, por los demás, por los amigos. ¿Por qué eso que lo vemos en este mes? ¿Por qué pasa? ¿Por qué no debería ser una constante? Siempre les he comentado cuando llegan estas épocas que uno comienza a ver en la televisión, ¿no? Y pone uno Canal 7 y dice, gracias Señor por todo lo que me has dado. Todo lo que ponen, ¿no? Oye, ¿por qué lo ponen solo en esta época? Es que por allá en marzo, abril, no le podría yo dar gracias a Dios por todo lo que me da. ¿Por qué? O usted pone la televisión y comienzan sueños de Navidad y comienzan una tragedia de la gente que es gente necesitada, ¿no? Y está bien que se les ayude ahora en Navidad, pero parece ser que en enero y febrero ya la gente no necesita nada, porque ya no hay sueños de enero, sueños de febrero, ¿me entienden? Entonces, dice la palabra ahí, hermanos, que todo eso pasa, porque son cosas ¿de dónde? De ese sistema. Cuando digo del mundo no quiero satanizar, ni mucho menos, hablo de que son cosas que por lo general se hacen con buenas intenciones, pero donde Dios no está presente. Todo eso pasa. Pero dice que el único que no pasa, ¿qué es? El que hace la voluntad del Señor. Y el que hace la voluntad de Dios, no solamente permanece, sino que la luz de Cristo, ¿qué pasa? Brillará. No se apaga. Amén, hermanos. Entonces, recuerde nada más eso. Todos, y usted en el video también, si usted le ha entregado su vida al Señor y usted realmente tiene una relación con Él, todos somos, ¿qué cosa? La luz del mundo, ¿no? Somos la luz del mundo. ¿Recuerdan lo que le conté la vez pasada? Que el Señor decía que nosotros éramos colaboradores de Él. Y que un colaborador es un grupo de personas, un colaborador es una persona que se une a otros para apoyarles en lograr un objetivo. Eso es un colaborador, ¿no? Entonces, decíamos que cuál era el gran objetivo del Señor. Lo podemos resumir en dos cosas. La intencionalidad de Dios es que nadie se pierda. Y por otro lado, que la gente lo conozca, que vaya al conocimiento de Él. Esa es la gran visión o misión del Señor. Entonces nosotros somos colaboradores de Dios en eso, en lograr eso. Que nadie se pierda y que la gente lo conozca. Que nadie se pierda, presentarles el Evangelio. Que lo conozcan ahí, que nosotros comencemos ¿a qué? A brillar, como la luz del mundo. Porque para eso es la luz, hermanos, para que muestre el camino. ¿Amén o no? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor, hemos tenido la oportunidad de meditar un poco sobre estas épocas que estamos viviendo. Son épocas, a mí en lo personal me gusta, esta época de diciembre, es una época bonita, pero también es una época engañosa, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado, hay muchos sentimientos que afloran, pero también es una oportunidad de aprovechar que todo el mundo anda muy sensible para dar testimonio, para hablarle a la gente, para que la gente entienda
la verdadera necesidad o la verdadera luz que va a perdurar mucho más allá de enero, febrero, seguirá alumbrando, ¿no? Y no solamente en nosotros, sino que nos permitirá alumbrar a otros, que es lo más lindo de este privilegio que el Señor nos ha dado de ser la luz del mundo, ¿no? Así es que te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de meditar en torno a este tema, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en la iglesia o ahí en el video, que usted hoy entendió que realmente usted nunca se ha encendido. Ahora, ¿por qué nunca se ha encendido? Porque no te has unido a aquel que es la luz. Entonces, nunca te has encendido, por un lado. Y por otro lado, alguna vez te encendiste, pero estás apagado. Que es lo mismo a no estar encendido, ¿no? Porque la Biblia dice que uno tiene que avivar el fuego del Señor en uno, avivar, pero uno aviva algo que todavía está encendido, que está por ahí, todavía que uno lo puede avivar. Pero cuando algo se apaga, es lo mismo como si nunca se hubiera encendido, ¿no? Además, es peor. Cuando tu luz se ha encendido y tú la has dejado apagar o la has apagado con tus malas decisiones, es peor porque dice la Biblia que el estado postrero es peor que el primero, ¿no? Cualquiera de los dos casos, usted necesita encenderse otra vez. Y si ese es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia, hoy en el video, que usted entendió que realmente estás apagado, tienes que encender la llama otra vez. Y la única forma es entregarle tu vida al Señor. Ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy entendí, primero que todo, el privilegio de ser la luz del mundo, Señor. Copartícipe de lo que tú eres, la luz del mundo, Señor. Pero no solamente el privilegio, hoy entendí también la responsabilidad que conlleva el ser la luz del mundo, Señor. Y la verdad, hoy quiero adquirir ese compromiso, Señor. Quiero dejar la simpleza. Quiero dejar una vida de pecado, quiero dejar una vida de estar muerto, quiero despertarme, como dice, despiértate tú que duermes, quiero salir de ese letargo. Por eso hoy, arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Yo sé que si te busco, te voy a encontrar y en la medida que te encuentre te voy a conocer. Te voy a amar, te voy a servir y voy a ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle nada más, pero no solamente eso, animarle, o sea, no se quede ahí. Recuerde, ¿no? Usted hizo la oración, le entregó su vida a Cristo. Usted, el que se une al Señor, uno es con Él, Él lo hace copartícipe de su naturaleza. Usted en este momento está, como le dicen, cuando uno le entregan el diploma, usted está, le entrego las credenciales, usted es luz del mundo a partir de ese momento, pero nunca vas a poder ejercer, ¿no? Eso es como en lo natural, que uno compre un diploma y se lo den, pero uno nunca va a poder ejercer realmente eso si uno no tiene conocimiento, ¿no? Y si uno no se mete a la práctica. Entonces, ¿de qué le sirve a usted decir, sí, soy la luz del mundo, pero no alumbras? No sirve. Entonces, te animo nada más para que puedas alumbrar, como el Señor espera, a que te fortalezcas en la palabra. Busca una iglesia, congrégate, una iglesia sana donde se predique la palabra del Señor. Y si en algo le podemos ayudar en eso, pues la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, estamos aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Nos reunimos aquí todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, ¿no? 8772-5957 mi número, el pastor Eber Molina, 8842-2408, el pastor Tibor Mesaros. Hoy domingo, como todos los domingos, a las 8 de la noche en la 105.9 de la FM, ahí está el programa Sinceridad en Radio Urbano. Si usted quiere, se conecta por radio normal, 105.9 de la FM o www.urbano106.com, ahí está radio en vivo, chat, ahí puede interactuar con nosotros. Los invitamos cordialmente, ¿no? Bueno, que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.